Muy buenas noches. ¿Se respetan los derechos humanos en Colombia? Esta es la pregunta que hemos elegido para el último programa de nuestro primer ciclo de programas que iniciamos hablando sobre la paz. Y la escogimos precisamente porque en los últimos días el asunto de los derechos humanos ha estado en las primeras planas con motivo de la visita de los presidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del presidente del capítulo para América Latina de Human Rights Watch, el doctor José Miguel Vivanco, que vinieron a Colombia con el propósito de medir el pulso al estado de los derechos humanos en distintas regiones del país. Al final de la semana y como cierre de la visita, se anunció que Colombia podría salir temporalmente de la lista negra de los países con graves problemas de derechos humanos, pero al mismo tiempo se conocía el asesinato de un líder de restitución de tierras en Tumaco y las quejas constantes de varias organizaciones de víctimas que denuncian que siguen siendo objeto de amenazas contra sus vidas. Para aportar a tratar de responder esta pregunta sobre cuál es el estado real de los derechos humanos en Colombia, nos acompañan esta noche Guillermo Solarte, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, director de la Corporación Misión Rural e impulsor de iniciativas como el Congreso Mundial de Paz. También está el doctor David Suárez, un doctor en filosofía, diplomado en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos y catedrático de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Y finalmente el representante de la Cámara por el Putumayo, el liberal Guillermo Rivera, una de las figuras del partido que más se ha destacado en su trabajo por la ley de víctimas, el marco jurídico para la paz, por estar denunciando permanentemente y estar preocupado por el tema de las desapariciones forzadas. Para dar ambientación al programa vamos a iniciar con una entrevista que hicimos precisamente al doctor José Miguel Vivanco, que estuvo, como les conté, la semana pasada de visita en Bogotá. En los últimos días han visitado Colombia representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de algunas de las organizaciones no gubernamentales especializadas para pulsar la situación del país. Desplazamiento forzado, violencia sexual en el conflicto, asesinato de líderes comunitarios y sindicalistas, reclutamiento de niños, paramilitarismo con diferentes reformulaciones con la complicidad de algunos poderes públicos, las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, tienen a Colombia en la lista negra a nivel mundial sobre el respeto a los derechos humanos. La presidencia de Juan Manuel Santos ha significado para muchos una cierta mejora en cifras y situaciones. El director para las Américas de Human Rights Watch, una de las ONGs más importantes del mundo, José Miguel Vivanco, analiza para las claves la evolución reciente de Colombia. El problema de Colombia es, yo diría, fundamentalmente la impunidad. Es decir, el hecho de que violaciones cometidas por las guerrillas de la FARC, por grupos paramilitares o autodefensas o BACRIM, como quiera que usted la llame, pero que en los hechos tienen pocas diferencias, sin embargo siguen violando los derechos humanos con gran impunidad. Y también el que agentes del Estado violan estos derechos y muchas veces se hace muy difícil investigarlos, procesarlos y castigarlos por estas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, creo que hay que reconocer que gracias a la labor de la Fiscalía, que no es perfecta, pero que trabaja con mucho tesón desde hace por lo menos 2 décadas en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, y la labor de los jueces es que se ha ido, yo diría, reduciendo la incidencia, las antiguas masacres que se daban, que eran tan habituales, incluso los falsos positivos, que tuvieron una gravedad extraordinaria durante la administración del presidente Uribe. Entre el 2002 y el 2008 el fenómeno de falsos positivos se extendió a lo menos 1.700, 1.800 causas que afectan a 3.000 víctimas que están bajo investigación por parte de la Fiscalía. Los falsos positivos son un grupo enorme de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que por lo demás para la Corte
penal internacional constituyen crímenes sistemáticos. La Corte no acepta el que sean catalogados estos falsos positivos como hechos aislados. Para la Corte constituyeron abusos donde se puso en marcha un sistema, donde había encubrimiento, se les enterraba como NNs y había una protección de la corporación. La Corte Penal Internacional ha dicho recientemente que está muy atenta a las investigaciones en materia de falsos positivos. La reforma constitucional sobre el llamado fuero militar, que será aprobada esta semana en el Senado, despierta la inquietud de Vivanco como la de amplios sectores colombianos. Tenemos la esperanza que esta reforma a la Constitución política, para ampliar el fuero militar y cubrir con ello violaciones gravísimas a los derechos humanos, tenemos la esperanza que esta iniciativa fracase. Ojalá eso ocurra la próxima semana durante los debates en el Senado. La reforma constitucional excluye explícitamente solo 7 figuras delictivas y se ha incorporado entre esas 7 la ejecución extrajudicial, con lo cual se da a entender, se sugiere que los falsos positivos están excluidos expresamente de la jurisdicción militar, al igual que la tortura, la desaparición forzada y otras figuras delictivas. Sin embargo, eso es un error, porque la ejecución extrajudicial como tal no está tipificada en Colombia, no es un delito en Colombia, tampoco lo es en derecho internacional. Y si no lo está, y ocurre que se excluyen solo esos 7 delitos, la persona, el soldado u oficial que está sujeto a una investigación por parte de la Fiscalía va a sostener, y creo que con justa razón, que su causa, que es por homicidio en persona protegida, así se define la causa, así está tipificado el delito, debe ser inmediatamente transferido a la jurisdicción penal militar, porque no está mencionado entre esas 7 figuras delictivas. Lo que he tratado de explicarle a las autoridades es que si realmente lo que se quiere hacer es asegurar que los falsos positivos sigan siendo investigados por la Fiscalía, entonces habrá que incorporar la figura del homicidio en persona protegida y el homicidio agravado a ese catálogo de delitos de 7, incrementarlo a 9, para que quede con toda claridad establecido que esas 9 figuras delictivas están explícitamente excluidas del fuero militar. Situados bajo la lupa de las instituciones internacionales, nos preguntamos, ¿ha mejorado en Colombia el respeto a los derechos humanos? Bueno, señores, han oído la entrevista con el doctor Vivanco y como un panorama general de lo que ha sido el asunto de los derechos humanos en Colombia. Yo quisiera empezar porque cada uno de ustedes me diga cómo percibe el estado de los derechos humanos en Colombia, qué sabe, qué piensa que son los puntos críticos, si hemos mejorado, si nos hemos deteriorado en esa materia, doctor Solarte. A ver, yo quisiera empezar con la lectura de un párrafo que Gandhi le escribió a Julian Huxley cuando le preguntaban a Gandhi en 1947 que qué pensaba de los derechos humanos. Se hizo una consulta, no sé si era UNESCO o la ONU, y a muchos intelectuales y militantes y líderes del mundo, Gandhi contestó, voy a leer la carta, es Le suplico que sea sí, es un solo párrafo, bueno, para condensar, ¿vale? Vale. Es un poco, vale. ¿Por qué? Porque creo que está concentrado el problema de los derechos humanos en un solo punto. Listo. ¿Vale? Y quiero abrirlo. Listo. Para poder después adelantar un diálogo Correcto. Un poco más amplio, ¿vale? Dice él, para terminar la carta, así acogerme a la regla, de mi ignorante pero sabia madre aprendí que los derechos que pueden merecerse y conservarse proceden del deber bien cumplido, de tal modo que solo somos acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el deber de ser ciudadanos del mundo. Con esta declaración fundamental quizás sea fácil definir los deberes del hombre y la mujer y relacionar todos los derechos con algún deber correspondiente que ha de cumplirse. Todo otro derecho solo será una usurpación por la que no merecerá la pena luchar. Eso decía Gandhi, quería traerlo un poco porque creo que concentrarnos en solo un derecho limita los derechos humanos. Esto no es nuevo, va a cumplir 60 años la Carta. Ojo, se construye la Carta o se
digamos, se elabora la carta un poco después de un escenario, el escenario más violento que puede haber construido la humanidad, que fue esa Segunda Guerra Mundial. Antonio. Sí, me parece que esto es ampliar excesivamente el tema en discusión, porque si nos ponemos a hablar de los derechos, los deberes de los seres humanos frente los unos a los otros, frente a la historia, a la madre, me parece que nos vamos a ir demasiado lejos y tenemos ¿Y aterrizar en Colombia? Que aterrizar en Colombia, que es lo que estamos discutiendo. Yo creo que la situación de derechos humanos en Colombia sí ha mejorado en los últimos años, por una razón en particular, que es que se habla de ellos. La prensa, en la radio, en el Congreso, se habla muchísimo de derechos humanos. Incluso se habla de los derechos humanos en las filas militares, cosa que hace 20 años era absolutamente inimaginable. Entonces, efectivamente ya hablar es un avance. Hablar es un avance, y el hecho de hablar ha puesto también en discusión las instituciones y la legislación al respecto. Doctor Suárez. Pues yo pienso lo mismo, pienso que ha avanzado el tema de los derechos humanos. Indiscutiblemente hay una mejoría en el sentido de que efectivamente se puede hablar de derechos humanos y que el tema de derechos humanos se ha desideologizado. Desmamertizado, exactamente, porque de lado y lado, claro, el tema de los derechos humanos era hace 20 años atrás, que es el referente que toma Antonio, pues efectivamente hace 20 años atrás el tema de derechos humanos, hablar de derechos humanos en unos países era ser tildado de comunista, subversivo, lo que fuera, y en otros lugares era ser tildado de opositor o disidente o cosas parecidas. Yo creo que se ha despolitizado, entre comillas, el tema, aunque el tema de derechos humanos sigue siendo un tema político, porque los derechos humanos efectivamente son el estándar a través del cual uno mueve lo político. Y se es realmente, y más allá un poco del derecho a la vida, más allá un poco de que el ciudadano tenga unas garantías y goce de unas libertades y demás, lo principal es que el ciudadano pueda ejercer libertades políticas. Es decir, el momento en que la salud total de los derechos humanos, que hablamos de mejoría y del signo de cuando podemos decir que los derechos humanos gozan de buena salud, es cuando cada ciudadano pueda hablar sin miedo y pueda participar políticamente, pueda decidir el diseño de sus instituciones políticas. Mientras eso no existe o no sucede o hay talanqueras para que eso pueda ocurrir, está recortado ese derecho. Doctor Rivera, usted que ha estado en el Congreso durante varios años, ¿cómo ve el panorama de los derechos humanos en Colombia? No, yo comparto aquí con los compañeros de panel que ha mejorado, pero yo también diría que los 8 años anteriores, es decir, los 8 años entre el 2002 y el 2010, la situación de los derechos humanos fue bastante crítica, porque si bien los jueces desarrollaron una muy buena tarea, y las ONGs y la comunidad internacional, había un gobierno que desafortunadamente volvió a ideologizar el tema de los derechos humanos. Entonces esos calificativos de terroristas de civil, de estas ONGs que defienden a los terroristas, y era un estigma, no era un tema fácil. Digo esto un poco para reivindicar que del 2010 en adelante, aunque falta mucho por hacer, me parece que un poco el talante de este gobierno ha sido más aperturista a entender que el tema de los derechos humanos es un imperativo del Estado de Derecho, y que no puede ser una consigna de un partido político o de un sector político en particular, y sobre todo que ese estigma me parece que quedó atrás, que preocupaba mucho. Pero en esos progresos que efectivamente se han visto bajo este gobierno, hay un punto negro muy particular, que es precisamente el fuero militar. ¿Por qué este gobierno insiste en que se necesita una justicia especial militar para delitos que no forman parte del servicio? No se trata de la deserción, por ejemplo, que evidentemente eso requiere una justicia especial. La traición a la patria. La traición a la patria, eso no lo deben juzgar los militares, me parece a mí. pero la deserción, por ejemplo, o dormirse durante la guardia, ese tipo de delitos estrictamente militares. ¿Por qué se empeña este gobierno en mantener un fuero especial para los militares tan criticado por tantas organizaciones, tanto interiores como internacionales? Y yo le agregaría una pregunta. Uno podría pensar que es la zanahoria que se le da a los militares
cuando paralelamente el gobierno adelanta conversaciones de paz para tenerlas? Sí, bueno, yo he votado negativamente el proyecto en todo su trámite y me he distanciado de la coalición a la que pertenezco. A mí, la verdad, esto es pura especulación, pero la impresión que uno tiene es que el gobierno trata de generar algún tipo de equilibrio. Y entonces de decirle a los militares, mire, yo estoy hablando con la guerrilla, yo reconocí víctimas de agentes del Estado en la ley de víctimas, pero también estoy consciente de las solicitudes, de las preocupaciones de ustedes frente al tratamiento jurisdiccional que se les está dando. Pero a mí me parece un error gravísimo, que empaña toda esa buena tarea que se venía haciendo. Y sobre todo me parece también un error de cálculo por lo siguiente, porque en el acto legislativo para la paz, la Constitución dice que se establecerán mecanismos de justicia transicional diferenciados para los actores del conflicto, y un actor del conflicto es la fuerza pública. Luego, los militares van a tener la posibilidad de acceder a un mecanismo de justicia transicional, que es un mecanismo que básicamente, pues por contar la verdad, por contribuir a la reparación de las víctimas, pues hay lugar a una pena alternativa. Claro, pero ellos siempre se han negado, inclusive cuando se hizo la paz con el M-19 se ofreció esa posibilidad, ellos la negaron, porque decían que ellos no podían estar en el mismo estatus de los grupos. Entonces, digamos, se quieren ir por la vía, digamos, más fácil, con más proclividad a la impunidad, sí, que es el del fuero penal militar, porque es que esa justicia de pares, pues es una justicia que no tiene imparcialidad, que me parece que es lo más cuestionable del fuero penal militar. Doctor Rivera, a propósito de la visita de los representantes de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo fue el contacto con los congresistas? ¿Qué receptividad tuvo en el Congreso? Todas las objeciones y las críticas que han hecho estas dos organizaciones. No, pues ninguna. Ninguna. Escuché unas declaraciones. ¿Y esta tarde pasa sin...? Yo pensaría que sí, desafortunadamente, pero escuché unas declaraciones muy desafortunadas del presidente del Congreso. Sí. No se las escuché de su voz. Alguien las reprodujo en el sentido de que desde que por fuera de las fronteras del país no nos iban a imponer las decisiones. Y él olvida que en materia de derechos humanos, los tratados internacionales, las decisiones de los organismos internacionales, como la Corte Interamericana, son parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Y cuando nosotros nos posesionamos, juramos defender esa Constitución, que incluye esos tratados, que incluye esas decisiones judiciales. Luego me parece que una expresión de ese calibre, en boca del propio presidente del Congreso, es desafiante contra la propia Constitución. Doctor Suárez. Sí, yo creo, derechos humanos, a mí me viene siempre a la mente, cada vez que se habla de derechos humanos, no recuerdo quién dijo eso, pero fue un congresista norteamericano, un constitucionalista, hace mucho tiempo atrás, que dijo que los derechos humanos, las constituciones, igual los derechos humanos son como cadenas que nos amarramos en los momentos de cordura, para no suicidarnos en los momentos de locura. Entonces, por ejemplo, en ese sentido los derechos humanos siempre cumplen ese papel de límite al poder, a los poderes. ¿Para qué? Para garantizar precisamente lo que es una sociedad en la que se ejercen los poderes, facultades y derechos de las personas. Entonces lógicamente, si venimos de una experiencia en la que ocurrieron tantas cosas, porque yo creo que los hechos hablan por sí mismos, que fue el tema de los falsos positivos, estuvo el tema también de este otro militar, el caso de las violaciones, del Detame, etcétera. Hubo una serie de situaciones bastante escandalosas, difíciles. Pues tan escandalosas como que el Detame, el violador, fueron desde la Oficina de Defensa que tenía sede en el Ministerio de Defensa, con dineros públicos se había hecho la defensa del... Exactamente. ¿Puedo decir algo? Sí. Es que estoy escuchando al profesor, recuerdo que uno cuando está en el Twitter, en las redes sociales, ve que los amigos del expresidente Uribe y digamos la derecha tuitean que por qué no se denuncian las violaciones de derechos humanos de las FARC, y bueno, insisten en eso. Y algo de razón tienen, digamos, algo de razón tienen en el sentido de que son violaciones a los derechos humanos, pero olvidan que la acepción original de los derechos humanos es
para establecerle límites al Estado, que es sin duda el estamento más poderoso en una sociedad. Claro. Sí, son derechos humanos frente al Estado, Claro, ¿no? exactamente. Frente a los demás. El fuero penal militar, digamos, este debate del fuero penal militar es de la esencia misma del concepto de los derechos humanos, porque es un poco flexibilizar lo que se está haciendo, los límites que se le habían impuesto al Estado para proteger a la sociedad de violaciones a los derechos humanos. Es un mal mensaje, por ejemplo. Yo creo que sí, efectivamente nadie puede negar que, por ejemplo, que a partir del gobierno de Santos hay un avance en los derechos humanos, en el discurso, en la práctica. Pues aquí yo creo que en términos, yo le diría más que todo en términos comunicativos hay un mal mensaje. Porque el mensaje es, mira, esto que estamos haciendo aquí con las manos, borrémoslo con los codos. Con los pies, es decir, porque si estamos avanzando, ¿cómo vamos a abrir frente a precedentes como tales, dar el mensaje de que entonces que aquello era una mentira, aquello era los falsos positivos, fue falso, lo de los falsos positivos, entonces ahí hay un mal mensaje. Digamos los falsos positivos, perdón. Los falsos positivos que en un primer momento estuvieron en manos de la justicia penal militar y pasaron a la justicia ordinaria. Pero tampoco es que la justicia ordinaria haya avanzado a velocidades extraordinarias. Una de las quejas es esa, la impunidad. La impunidad que venía, digamos, garantizada por el hecho de que estuvieran en manos de la justicia penal militar, ha continuado bajo la justicia ordinaria. De los más de 1000 casos de que hablaba creo que se han resuelto muy Vivanco, poquitos. creo que no más de 5 se han resuelto. Claro, pero es que eso no probaría, no estaría probando en ningún momento que si una justicia no es todo eficaz que deba ser, pues démosela a otra para que sea más eficaz, ¿no? Es decir, yo creo que yo creo que sí se debe discutir también el tema de la eficacia de la justicia o de la ineficacia de la justicia. De hecho, la Corte Penal Internacional ya dijo, estamos mirando porque eso fue sistemático y aquí no se ha avanzado mucho en la investigación. A ver, yo lo que estaba pensando era como las razones por las cuales no es posible avanzar y cómo es posible construir un optimismo como el que hemos avanzado en el respeto a los derechos humanos. Se está construyendo un escenario que nos va a posibilitar avanzar si algo distinto no lo impide, ¿vale? Han pasado solo 2 años, los escenarios nacionales no se construyen discursivamente, se construyen con hechos políticos, económicos. Creo que los derechos humanos no se limitan a eso, no van hasta el de la madre, como dice Antonio, pero uno podría pensar que hay que luchar mucho por otros que son el escenario negativo para aquel que domina. En países en conflicto, y a mí me gustaría pues discutirlo, lo que normalmente se hace es que aquel derecho a la vida, ¿sí?, opaca todo lo demás, ¿vale? Opaca todo lo demás y de manera miserable. Porque es que fíjense, cuando ustedes estaban hablando, yo decía, bueno, ¿y cuál es el escenario donde ustedes quieren construir garantías de derechos humanos? Pues un escenario donde se invierten planetariamente cerca de 1.500 billones de dólares en armas. Los que más invierten son los 5 países que más defienden esos derechos humanos. Entonces uno diría, oiga, si estos señores, o sea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, bueno, Rusia y China, sin que lo respeten el término occidental de la palabra, lo que sucede es que en ese escenario no vas a poder, por lo menos, pensar en construir un escenario de respeto al derecho a la vida. Bueno, pero guardadas proporciones, si lo trasladamos a Colombia, el impuesto, digamos, lo que se va en defensa, pues abona a su argumento localmente. Claro, pero no solo lo que se va en defensa del Estado, que es, digamos, el primer violador de derechos humanos como le corresponde frente a una carta que está limitándolo, ¿vale? Es también los ejércitos privados, ¿sí? Esos ejércitos privados que a veces, ¿sí?, diluyen tu libertad en obediencia, tienes que ser obediente. La vez pasada, y quería mirar para aterrizar como me pedías en Colombia, como decía una amiga, aterrizar solo los que vuelan, ¿no? Los demás no aterrizan, ¿vale? Entonces, para aterrizarlo, como decía Antonio, mira, estamos haciendo un trabajo de investigación, 8 variables, durísimas, son durísimas de esos violatorias de los derechos humanos. Desplazamiento, predios abandonados, desapariciones, secuestro, masacres, fosas, y concentración de Gini de la tierra, ganadería
y cultivo de coca, ¿sí? Al mirar el mapa duro de eso que involucra todos los derechos y sobre todo el de la vida, ¿sí? Uno encuentra que el escenario no está para garantizar los derechos. La preocupación sí debería ser de políticos, de alguna manera construyendo un poco más de confianza con la ciudadanía que está rota, para construir eso que llaman democracia en el Congreso, que solo parece que funciona allá. ¿Sí? Entonces eso me parece que es lo fuerte del escenario. Si ustedes me dicen que ha avanzado los derechos humanos en Colombia, pues yo no sé si en Antioquia, ¿vale? No lo sé. ¿Sí? Yo no sé cuántos asesinatos, cuántas redes de narcoparamilitares, políticos y guerrilleros existen en el territorio de Antioquia y Córdoba para decir que los derechos humanos, de verdad comparto agradablemente el optimismo de que podemos construirlo. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda construir. No querría caer en el discurso de que ya lo respetamos, no, porque sería como muy fuerte. Lo que a mí me parece un avance es que, vuelvo a lo de hace 20 años, hace 20 años ni siquiera se podía mencionar el tema. Decir que en Colombia se violaban los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado, no había por parte de la fuerza pública. No sobrevivían, las organizaciones de derechos humanos. No sobrevivían, se asesinaba sistemáticamente a los defensores de derechos humanos. Eso todavía sucede, pero se menciona. Yo recuerdo que la prensa nacional no hablaba de, hace muy poco, digamos, cuando mataron a los investigadores del CINEP, Calderón y Alvarado. Todavía la prensa negaba que eso fuera cierto y negaba que hubieran sido asesinados pues por ser defensores de los derechos humanos. La comunidad de Apartadó, cuando denunciaron que no, que eso había sido, es decir, que eso había sido las FARC, y eso no, que estemos haciendo de la televisión pública una discusión sobre este tema, me parece que efectivamente es un avance. Pero Antonio, yo digo que claro, no iría en contra de la tesis siempre y cuando no hubiera un exceso de optimismo que dentro de 2 años se derrumba. Y segundo, que habría que mirar a la luz muy particular de los territorios locales en dónde es que se respetan y en dónde no. Me da usted para hacer una pregunta. Aquí el gobierno Uribe mostró como una gran victoria la desmovilización de los paramilitares, pero ¿ha mejorado la situación, por ejemplo, de desplazamiento interno o ha mejorado la situación de derechos humanos en aquellos sitios donde prevalecían los grupos paramilitares? ¿Cómo ven ustedes si esto ha evolucionado, cómo ha evolucionado, o si las BACRIM son el resurgimiento del paramilitarismo mucho más narcotizado? En fin, doctor Rivera, usted que conoce su región y que conoce otras regiones del país en este tema. No, indudablemente yo creo que ese no puede ser un motivo de, digamos, de reconocimiento, de triunfo del gobierno anterior. Pues por muchas razones. Primero porque lo que se hizo, se intentó hacer sin que se desmantelaran esas organizaciones criminales. Me parece que no hubo ese propósito por parte del gobierno. Segundo, porque lo que ha hecho la justicia de manera paralela a todo este proceso de desmovilización es un poco develar todo lo que había detrás de eso. Toda esa organización criminal y toda esa sistematicidad tanto del Estado colombiano, de buena parte del Estado colombiano, y también de buena parte del empresariado colombiano. Aquí hemos dicho con mucha insistencia que la paraeconomía es una verdad todavía por revelarse. Por revelarse. Y eso tiene que ver con el establecimiento de este país. Doctor Rivera, lo voy a interrumpir en ese momento, lo vamos a dejar en este punto sobre qué dejó la desmovilización de los paramilitares y cómo afecta la cuestión de los derechos humanos para la segunda parte del programa. Los invitamos a un breve tiempo de descanso y volvemos. Ya volvemos con Las Claves. Este miércoles en Hablemos de Paz y Derechos Humanos. En primer lugar, la paz para Colombia. Sinceramente, lo sentimos como en carne propia. Lo que le pasa a Colombia, un colombiano, es como que si le pasara a un ecuatoriano. Vea al presidente de Ecuador, Rafael Correa, en entrevista exclusiva para Canal Capital. Tenemos una frontera común, 600, 700 kilómetros,
que nos cuesta cerca de 120 millones de dólares anuales cuidarla, por el conflicto en Colombia. Espérelo a las 8:30 de la noche con Baltasar Garzón y Pedro Medellín. Canal Capital, televisión más humana. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23 establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Tu voz cuenta. Canal Capital, televisión más humana. Llegó el momento de la separación. ¿Y por qué? Porque tú te llevas los papelitos y yo me llevo las cascaritas. Clasifica ya, en bolsas diferentes, los residuos orgánicos e inorgánicos. Separa, los recicladores hacen el resto. Programa Basura Cero, UAESP, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Apoya Canal Capital. Siga con nosotros en Las Claves. Bueno, el doctor Rivera planteaba al final de nuestra primera parte del programa que todavía hay mucho por develar de las relaciones que hubo entre el establecimiento y los grupos paramilitares. Y usted considera que el tema de del empresariado es un tema intocable aún, pero también la pregunta es si se conservan las relaciones de sectores de las Fuerzas Armadas con estos grupos paramilitares y estos grupos de BACRIM o bandas emergentes, y si estas han ocupado los espacios que dejaron las llamadas autodefensas de Colombia. Sí, yo creo que han ocupado en gran medida esos espacios, pero cuando me refería al aparato económico, al establecimiento de este país, lo hacía porque en gran medida las dificultades a las que se va a enfrentar la institucionalidad, por ejemplo, para lograr la restitución de tierras, es la cantidad de testaferros y de empresarios rurales que van a hacer uso de todos los recursos legales, tanto de manera, digamos, de manera limpia como no limpia, para frenar todo ese proceso de restitución de tierras. Nosotros decimos con orgullo, y lo digo yo, ya hay 3 sentencias, pero si usted revisa esas 3 sentencias, en esas no hay opositor, digamos, son baldíos, son temas relativamente fáciles. Yo quiero ver a los jueces de restitución de tierras cuando haya opositores. Cuando haya opositores y cuando estos con sus pools de abogados empiecen a usar los recursos de ley limpiamente, pero también los no limpios. Y quiero ver quiénes están detrás de eso. Yo presenté una proposición, les cuento esto, una proposición en el Congreso empezando este semestre, en la que apelaba al artículo 137 de la Constitución que permite hacer las indagaciones parlamentarias. Y el propósito nuestro era hacer una indagación parlamentaria para descubrir quiénes estaban detrás de la tierra despojada. Y no hubo manera de que nos la aprobaran en el Congreso, es decir, nos quedamos con las ganas de hacer la indagación parlamentaria. ¿Por qué será? Bueno, alguien me dijo es que nosotros no somos un CTI. Me lo dijeron ahí en la comisión a la que pertenezco al Congreso, porque esta es una figura que existe para desarrollarla en comisión, no en plenaria. Y no hemos podido, y a mí me parece que ahí hay mucho para hacer. Yo aprobé con mi voto las facultades al presidente para reestructurar la fiscalía, fundamentalmente porque el fiscal se ha comprometido a crear una unidad especial para eso, para encontrar un poco en dónde están los bienes y los activos de los victimarios, porque fíjense ustedes que el bloque Montes de María confesó en las versiones libres ingresos por 3.000 millones de pesos mes, y esos bienes y esos activos no están por ningún lado. Los que registra hoy el Fondo de Reparación de Víctimas es mucho menos que eso, que es un solo bloque.
Entonces imagínense todo lo que hay por develar. Doctor Suárez. Bueno, es muy preocupante. Estos datos a veces, en muchos casos, no se conocen rápidamente, incluso ni siquiera a veces en la academia, ¿no?, que se dedica a investigar estos procesos. Evidentemente esto es muy preocupante lo que nos cuenta acá el congresista, ¿no? Yo creo que la cosa es un poco, pues, darle también mucho, no confiar mucho. Si hay todas estas dificultades, pues el tema de derechos humanos no es solamente un tema del Estado. Sí es un tema del Estado en términos de responsabilidad, pero en términos de denuncia, investigación, seguimiento, etcétera, no es solamente un tema del Estado, sino también debe ser un tema de toda la sociedad civil. Y yo creo que lo que sucede es que estos procesos no avanzan tampoco nunca con la celeridad que uno espera que puedan avanzar en términos de verdad, pero se tendrá que conocer. Estos son cosas que yo estoy seguro que deben estar siguiendo. Es entre otros a través de denuncias de la sociedad civil, como se está conociendo, es decir, son montones, quiero decir centenares de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los derechos humanos, de seguir de cerca eso. Hay también docenas ya de organizaciones de víctimas, toda clase de organizaciones de víctimas y de toda clase de inspiraciones ideológicas. Hay organizaciones de los campesinos despojados, hay organizaciones, y también existe lo contrario de lo que hablaba María Elvira, los ejércitos antirrestitución. Exacto. Pero creo que sí, que efectivamente en eso está participando la sociedad civil muy activamente. Ahora, la paradoja, doctor Solarte, es que mientras, digamos, el gobierno toma medidas en favor de las víctimas, para visibilizar las víctimas, porque además, si estamos hablando de derechos humanos, también de muy poquito tiempo para acá estamos hablando de víctimas, pero en la medida en que las víctimas dejan de ser actores de reparto para convertirse en protagonistas de procesos, las amenazas crecen. Bueno, yo creo como varias cosas. Una es un poco la relación que estaba el congresista tratando de explicar por qué en el Congreso no se aprueban las leyes realmente fuertes contra los que desposeen la tierra, los que despojan la tierra. Hace 12 años, cuando hicimos Misión Rural, descubríamos que gran parte de los congresistas eran terratenientes. Y sobre todo los de las comisiones quintas. Claro, entonces tú miras eso, mira esto que lo descubrimos hace mucho tiempo. Decía uno, cómo poder democratizar digamos, la propiedad de la tierra, cuando la relación, algunos decían feudal, sí, entre el Congreso y la propiedad de la tierra estaba ahí. Y creo que después, con el tiempo, eso se expresó en paramilitarismo político en el Congreso. El 35% del Congreso, claro, aliado de los paramilitares. Uno dice, si eso fue así, o sea, habría que volver a la esperanza y decir, hombre, puede cambiar el Congreso. Yo bien me temo que tendría que haber una revolución política inconmensurable para poder cambiar el Congreso, y habría que radicalmente pensar en otras cosas, ¿no? Fíjate. Es decir, que primero vendría el cambio en la posesión de la tierra y solo después el cambio en las... No, yo no me aventuro a decir eso, en tanto que ahora la tierra no es, digamos, lo fundamental. Fíjense lo que voy a decir, que puede ser muy fuerte. A ver. Nosotros trabajamos con campesinos, y en una ocasión en el Cauca estaba reunido con algunos campesinos, unos 60, 70, todos de la edad, bueno, de nosotros, ¿sí? Todos... al preguntarles si ellos tenían por lo menos pensión, ¿sí? De los 60 ninguno tenía pensión. Y el derecho que ellos querían tener, estoy diciendo lo que decía, era el derecho a la pensión. Y fíjense que cambiaba un poco el concepto. Ellos querían tener casa y parcela, pero la fuente de trabajo y de ingresos no podía seguir siendo la tierra, en tanto su edad, 65, 70, no los podía. Y los hijos ya habían emigrado. Vale, ese es un contexto un poco muy particular que puede dar como algunas señales si es que lo que se necesita es restaurar el derecho a la tierra o restaurar todos los derechos en los territorios rurales colombianos donde más golpeados han estado, ¿no? Eso es un poco, y quería una cosa pero mínima, porque es que cuando dijo Vivanco que las masacres antiguas, yo me estremecí, lo de Santa Rosa de Osos fue... Es cierto, la masacre de Santa Rosa de Osos. Claro, yo dije... Pero es cierto que durante que han disminuido. Han disminuido las masacres. Pero no el tamaño de la masacre. Ese es un juego de palabras muy duro con la gente que vive allá.
No, de acuerdo. No, Sí, de acuerdo. Pero yo creo que sí hay que aceptar. Es un juego de palabras muy duro decir que ha disminuido la violencia. Sin embargo, ha disminuido la violencia. Pero eso es lo que sucede, la injusticia comparativa con las últimas víctimas de un conflicto. Pero te pregunto, igual es una polémica fuerte. Mira la disminución de la violencia en las dictaduras fuertes. Yo viví los últimos años de Francisco Franco y después toda la transición allá. Y claro, la gente decía que era muy seguro, que no existía la violencia, como pueden decirte en muchos municipios colombianos. ¿Y cómo va a existir la violencia si te matan? Dicen que la violencia volvió ahora. Imagínate, como si alguna vez hubiera desaparecido, ¿sí me entiendes? Cambia el matiz y tú te enredas pensando cosas del orden, ¿sí? La violencia disminuyó, luego si la violencia disminuyó, los poderes fácticos que le imponían han desaparecido cuando ha cambiado pilas, o sea, discutamos, no sé, como bonito para darle duro. No me parece que estés infiriendo cosas correctas de las... es decir, nadie dice que los poderes fácticos han desaparecido, y sin embargo es un hecho medible estadísticamente. Tú eres tan enamorado de las estadísticas. No te contradigo, es que mira, yo lo que te estoy diciendo, y vuelvo al punto de las dictaduras duras, ¿sí? De los países que llevan 40, 30 años de dictadura, pues ahí no hay violencia, no la hay, o sea, no la hay en el sentido de muertes, digamos... yo creo sí. Yo creo que esa discusión es muy interesante, pero a veces un poco lo que es a veces engañoso. Yo creo que manejar el tema de derechos humanos, obviamente desde el punto de vista de estadísticas, de cifras, de si disminuyó, si aumentó, es importante porque eso permite medir, el estado de cosas, ¿no? Digamos, si se avanza, no se avanza, si la eficacia de una política, pero a veces es muy engañoso. ¿Por qué razón? Porque puede ser, por ejemplo, en la academia se suele hacer muchas veces esa pregunta, y yo creo que también se la hacen en algunos casos, la sociedad civil también se la hace, si hasta dónde, por ejemplo, los hechos muchas veces, cuando ya se denuncian, cuando ya se conocen, ya ejecutaron su programa. Es como un virus que ya una vez que ejecuta sus programas, bueno, ahora vamos a hablar de él, pero ya cuando se habla de ese problema, ya él hizo su trabajo, ¿no? Entonces eso pasa mucho, eso pasa con las dictaduras, eso pasa con los problemas de derechos humanos. Es decir, una vez que de pronto no hace falta hacer, no sé, si el límite era hacer 40 masacres para tener en cierta región condenadas y silenciadas a las personas, ya se ejecutaron, ya no hace falta, ya es ineficaz, ya pasó el tiempo a hacer las masacres. Entonces se pasa a otro momento. A otro nivel. Y yo creo que también hay que tener un poco de cuidado porque precisamente en los procesos políticos esto a veces no se cambian las realidades, sino se cambian los nombres. Entonces un poco con el tema y yo no sé, me gustaría un poco tocarlo, el tema de paramilitarismo BACRIM. Evidentemente cuando se hablaba, hubo una gran polémica siempre y una gran discusión en torno a paramilitarismo, autodefensa, porque obviamente había una connotación diferente en cada uno de los términos, pero ya cuando se deja hablar de paramilitarismo como un proceso de desmovilización presuntamente exitoso, hay pues una entonces hay una mutación, ya no se puede hablar de paramilitarismo, se habla presuntamente exitoso. Presuntamente exitoso. Es que habría que ver que en todas partes, no solo en Colombia, cuando se desmoviliza alguna fuerza armada irregular, o incluso una fuerza armada regular, buena parte de sus miembros se convierten en delincuentes comunes. Eso sucedió en Centroamérica. En Centroamérica, eso sucedió en Alemania. Y sucederá cuando se terminó la Segunda Guerra. Sucederá aquí si prospera el proceso de paz. Y en ese sentido quiero darles una vuelta de tuerca. Vámonos al proceso de paz y quiero que me comenten qué opinan de la reciente propuesta de las FARC, la que hizo por medio de la Cruz Roja, para que se constitucionalice la agenda y se someta al derecho internacional humanitario, porque es la primera vez en que las FARC reconocen la necesidad de someterse al derecho internacional humanitario, que son las grandes violadores de derechos humanos en este país, o una de las grandes. ¿Qué opinan ustedes, doctor Suárez? Bueno, si es así, de resultar es un paso bastante positivo, ¿no? Porque es reconocer, por ejemplo, el derecho internacional. A las guerrillas solamente se las puede cuestionar, ¿sí? Como actores armados desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, no desde la perspectiva obviamente de los derechos humanos, porque los derechos humanos miden
el comportamiento del Estado, ¿sí? Son límites al poder del Estado. No, entonces, en ese sentido, pues habría que acogerlo con bastante beneplácito, ¿no? Sí, es la primera vez, es decir, las FARC siempre han reclamado el estatuto de beligerancia, pero a la vez se negaban a aceptar el respeto por los derechos humanos que va implícito en el estatuto de beligerancia. Entonces me parece que están poniendo por primera vez lo uno delante de lo otro y no como lo venían haciendo hasta ahora. Doctor Rivera. Sí, no, completamente de acuerdo, me parece que es un avance. Es un avance, entre otras cosas, porque doctrinariamente acogerse al derecho internacional humanitario o darle un reconocimiento de actor de conflicto armado no per se significa darle reconocimiento de beligerancia. Entonces me parece que que ello haya surgido de las propias FARC es un avance importante. En lo que yo quizás no encuentro la fórmula jurídica es cómo se pueda constitucionalizar eso, que es la propuesta que ellos agregaron. Es ahí es donde ellos hablan de constitucionalizar la agenda. Pero fíjate, o sea, primero optimismo total en las señales que se están dando, que me parece que es positivo. O sea, que ellos digan esto, que el diálogo avance milimétricamente, pero avance. Me parece positivo. ¿Sí? Lo de la constitucionalizar, yo siempre he pensado que el horizonte de la cuestión va a ser una constituyente. O sea, podemos debatir lo que sea, ¿sí? Pero creo que, aunque no está en la agenda, parte de la cuestión oculta del proceso, bueno, oculta, ¿vale? Creo, igual me puedo equivocar, aunque podría decir argumentos a favor. Sería el resultado del proceso. Claro, yo lo que entendí por lo que oí es que ellos quieren que se constitucionalice de tal manera, pero es que el ejercicio sí, pero fíjate, el ejercicio de constitucionalizar eso va a una discusión, creo yo, pero igual si me equivoco pues no hay nada que hacer, va a una discusión que pone sobre la agenda una nueva constituyente. Creo, ¿sí?, que esos son pasos positivos. Creo además que podría ser absurdo decirlo en muchos sentidos, que el país no hizo una transición hacia la constitución anterior, ¿vale? Tal vez yo lo entendí distinto, digamos, y me parece que es audaz la propuesta de las FARC. Sí. Yo lo que entiendo es, ustedes nos dan un reconocimiento de actor de conflicto armado. Vamos a llegar a un acuerdo. Claro. Ese acuerdo es entre contendientes. Y ese es un acuerdo que tiene una relevancia jurídica que surge del propio reconocimiento de un conflicto armado. Voy a ponerlo en el ejemplo un poco más elemental. Cuando hay un conflicto externo, dos estados se enfrentan, llegan a un acuerdo y normalmente esos acuerdos son un tratado de paz entre estados. Aquí no estamos hablando de dos estados, pero sí estamos hablando de actores de conflicto armado. Llegan a un acuerdo, yo lo que les entendí a ellos es, ese acuerdo debe tener una relevancia jurídica y del nivel constitucional es lo que ellos están hablando. Hasta donde yo entiendo. Es audaz, pero no es descabellado. Que es estratégico más. Hasta donde yo entiendo, están queriendo ir estabilizando por etapas las cosas que se van discutiendo en la mesa de La Habana, para que no se pueda echar atrás en eso. Y eso es lo que, según entiendo también desde el principio, el gobierno rechazó. El gobierno ha dicho repetidamente que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Las FARC, con esta propuesta, que me parece interesantísima, ya dije, en la medida en que es la primera vez en que las FARC se refieren al derecho internacional humanitario, pero lo que están queriendo lograr con esta propuesta es que se rompa ese principio del gobierno de que todo está acordado y que se acuerden cosas definitivamente antes de que esté acordado todo. Otra interpretación además sumada a esa es que es decir, que es en contravía de la negociación express que pretende el gobierno para poderla alargar en el tiempo, y el tiempo de ellos es largo. Doctor Suárez, ¿usted qué opina? No, lo que pasa es que el gobierno ha dicho una cosa, digamos, que es sensata, pero que claro, convencer a las FARC no es fácil. El gobierno ha dicho, acordemos unas reglas de juego para que ustedes en democracia defienden lo que ahora defienden con las armas. Claro. Y digamos, eso es sensato. Pero las FARC seguramente harán el siguiente cálculo. O sea, y es la estrategia. Nosotros nos podemos jugar en democracia, pero vamos a jugar como una minoría política en principio, y no va a ser fácil defender en democracia. Luego
quizás es eso, estabilizar jurídicamente los acuerdos de tal manera que no sean las propias reglas de la democracia las que luego bloqueen los acuerdos. Hay algo que tener en cuenta. Comparándolo con una cosa que bastante apartada, pero es un poco como las reglas de estabilidad jurídica que les dio el gobierno de Uribe a las inversionistas internacionales. Exacto. Pero yo creo, a mí lo otro es, por ejemplo, yo creo que la FARC está teniendo en cuenta lo siguiente: aquí se juega mucho al vaivén, ¿sí? Es como un péndulo, ¿no? Entonces ellos tienen mucho, yo pienso con justa razón también, mucho temor de que, obviamente, como lo tiene cualquier ciudadano también común, de que le hayan apostado a este proceso, que tenga esperanzas, expectativas positivas puestas en este proceso, que eso fracase. Y obviamente ellos más, porque si esto fracasa, pues obviamente un escenario posible es, vean, eso pasó por sentarse a negociar con terroristas, esto sucedió por volver a confiar en estos bandidos. Entonces cuando una manera, hablar del DIH tiene un elemento obviamente de razonamiento político importante, de lógica política. Ellos están diciendo, bueno, si esto se acuerda ya, se queda ya plasmado, es asegurado, pues no se nos puede llamar nuevamente terrorista, porque si estamos hablando de derecho internacional humanitario, se nos está reconociendo por lo menos como actores legítimos, no con estatuto de beligerancia, sino como actores legítimos políticos dentro de un conflicto armado. Y en segundo lugar, yo creo que también es importante desde un punto de vista de compromiso político que ellos están mostrando en la mesa, porque están diciendo, en este caso, están diciendo, vean, nosotros estamos dispuestos a respetar el derecho internacional humanitario. Es decir, a comportarnos en caso de que esto, de la guerra. Si este proceso fracasa, lo que van a tener después no es un actor que violenta permanentemente el derecho internacional humanitario y por lo tanto comete actos de terror, sino un actor que va a estar de alguna manera un contendiente que se va a estar comportando dentro de las reglas del derecho internacional humanitario. En ese caso, si dejan de cometer actos de terror, dejan de ser terroristas. Eso es una... Exacto, pero de todas maneras el discurso político se va a manejar así. Yo creo que le están poniendo... Hoy día las guerras no se deciden solamente desde un punto de vista militar, se deciden también desde un punto de vista político y desde un punto de vista discursivo. Parece que si estuviera en la línea que estás diciendo, como dando una transición de una militarización de la política a una politización de los grupos estos, ¿sí? Y eso viene siendo estratégico, porque claro, esto no es como decir, las FARC no pueden decir en la mesa se acabó todo, ahora vamos a empezar, tienen que irlo construyendo. Ahora, ¿qué tan cierto es? Bueno, habría que ponerle todas las dudas que hay que ponerle a todos los políticos, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Empiezan a emitirse, digamos, señales. Oiga, nosotros no somos solo militares, y es muy posible que el ejército empiece a emitir señales, nosotros no somos paramilitares. Y en ese diálogo es que de alguna manera surgiría el optimismo de que ahí es donde se tiene que construir. ¿Y qué es lo que se tiene que construir? ¿Sí? Pues no hay otra cosa que un escenario democrático. Cuando tú hablabas, por ejemplo, un tema duro que es, bueno, ¿y cómo se incorporan todos estos, digamos, delincuentes, terroristas, todos, a la política? Entonces uno dice, pues en una democracia representativa, pues van por el Consejo, la Asamblea y el Congreso, ¿vale? Para poder que eso suceda, te pregunto a ti un poco, porque estás en el Congreso, ¿sí? Habría que cambiar el Congreso, ¿sí? Pues habría que cambiar las reglas de juego para llegar exactamente. Y eso implica cambios duros hacia una constituyente. Eso es un poco lo que estoy viendo, y creo que el Congreso también está mirando con atención este tipo de cosas. Incluso las comisiones... Algunos más con preocupación que con Claro, pero las comisiones de paz uno alcanza a oír que se camina hacia ese nuevo mapa político con los discursos. Pero entre otras cosas porque el proceso contempla la refrendación, y la refrendación pues tiene varios mecanismos que podría ser una consulta o un referendo o una constituyente. Sí. No, pero hay un tema, por ejemplo, hay dos temas constitucionales que tienen que ser resueltos. Uno es que la sola pertenencia a una organización armada impide inscribirse como candidato. Y dos, el umbral. Es que el umbral en el 2014 será el 3%. Claro. Y cuando se ha planteado la posibilidad de modificar el umbral,
entre otras cosas, pensando en lo que pueda surgir de los diálogos, los sectores mayoritarios del Congreso se resisten a hacerlo. Claro. Y esa es una reforma vía Congreso, va a ser muy difícil. Yo la veo realmente muy difícil. Bueno, volviendo ya otra vez a cerrar un poquito el foco hacia los derechos humanos, hemos reconocido que hay un avance en la medida en que se está hablando. Yo creo que nos saltamos una parte que fue reconocer que desde el 2008, un poquito antes, empezó una política de derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas, que porque la revelación de los falsos positivos los llevó a el reconocimiento de que existían los falsos positivos, y después eso pues un poco se paralizó en la parte del juzgamiento de esos falsos positivos. Está el presidente de ministro. Está el presidente de ministro actual era ministro y fue cuando vino el descabezamiento de 27 oficiales y la renuncia que era inevitable del comandante del ejército, el general Montoya, cuestionado también por problemas de derechos humanos. Entonces habría que reconocer que hay algo, y les digo, como pues no me gusta hablar personalmente, pero tuve una experiencia en la Macarena con unos guías, y me dice uno de los guías, con esa vaina de los derechos humanos, aquí ya el ejército respeta, han cambiado las relaciones de la comunidad con el ejército, que antes eran muy malas, mientras que la guerrilla les respetaba, les compraba las gallinas, les compraba el ganado, no les rompía las cercas, llegaba el ejército, y dice, la vaina de los derechos humanos, digamos, puede que poquito, pero ha avanzado, inclusive dentro de las mismas tropas. Entonces hemos avanzado, estamos hablando, hay unas mayores preocupaciones para hacer las cosas como toca hacerlos, aún dentro de lo horrible que es la guerra, pero subsisten muchos pendientes. Hay medidas, hay posiciones del gobierno reformistas, pero hay unos pendientes. ¿Ustedes cómo resumirían esos pendientes? Yo quisiera decir algo que me parece que es un pendiente gruesísimo y que no solo depende del gobierno. Y ese imaginario colectivo, la sociedad colombiana. Esta sociedad es bastante resistente a los derechos humanos, y lo digo con cierto dolor. Lo digo con cierto dolor porque cuando tú hablabas del último año de dictadura que te tocó vivir en España, y yo recordaba lo que uno oye en el común de la gente, pero es que con Uribe sí había seguridad. A la gente poco le importan las interceptaciones ilegales, poco le importan los falsos positivos. Mientras el falso positivo no sea de uno. Claro, mientras no sea. En cambio, digamos, le importa que no haya más retenes, que no haya más extorsiones de las FARC. Digamos, lo demás se tolera siempre y cuando esto esté mejor y la economía crezca, en fin. El todo vale. Un poco lo que quiero decir es que el imaginario colectivo del colombiano común y corriente es bastante resistente a los derechos humanos. Y eso me parece a mí que tiene un impacto muy importante, porque quienes representan a los colombianos... Me aterraría afirmar que el ciudadano común no le importan los derechos. A mí soy más de la posición de que los derechos le importan muy poco a los que han estado en el poder, y los últimos 8 años eso sí que le importaba muy poco. ¿Sí? Yo creo que ha habido una especie de conexión perversa entre el discurso del autoritario, de Uribe, y el gran pendiente, pero el gran pendiente, dice usted, es la cultura de los derechos humanos al ciudadano. Antonio. Estoy completamente de acuerdo, estoy en desacuerdo en eso con Guillermo. Yo creo que al ciudadano común le interesan poco los derechos humanos en Colombia. La cultura, y efectivamente, y la idea, creo que en la cultura introducir la idea y para el gobierno, para el Estado, de que seguridad y derechos humanos son compatibles, que es un punto que ha sido central. Exactamente, que seguridad y derechos humanos son dos elementos. Voy a violarles el derecho humano a la libre expresión y tenemos que cortar aquí. Les agradezco que me hayan acompañado, les agradezco a ustedes que nos han acompañado este año en los programas que hicimos con problemas realmente neurálgicos del país, y esperamos contar con su audiencia el año entrante cuando reiniciemos el ciclo. Buenas noches, muchas gracias, feliz año, feliz Navidad, feliz para todos ustedes. Gracias.